Buenas tardes a todas y a todos. Estamos hoy aquí una vez más en esta sesión del proyecto Bienestar, Cuerpo y Mente. Como otras veces se ha mencionado, este proyecto está organizado por la Federación Española de Lupus y está subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Llega a nosotros a través de la gestión de COSENFE y es impartido por la señora Lidia Cruzado Herrera, técnica superior en nutrición y dietética, experta en nutrición, inflamación y autoinmunidad. Recuerden que entre los objetivos de este proyecto es la promoción de tratamientos no farmacológicos, entre los que cabe destacar nuestra alimentación, porque cada vez son más los estudios que evidencian que la mejoría en las personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes mejoran cuando cuidan de su alimentación. Por lo tanto, FELUPUS ha organizado este conjunto de talleres para poder mejorar nuestra calidad a la hora de planificar nuestra alimentación. En el día de hoy vamos a dedicar esta sesión al tema alimentación en nefritis lúpica. Como siempre, les recuerdo que a medida que vayan surgiendo las dudas, cuando Lidia exponga, ustedes van escribiendo en el chat las preguntas, dudas, sugerencias, curiosidades que vayan surgiendo. Y en la medida que Lidia avance en su exposición, yo le iré transmitiendo a Lidia las preguntas que ustedes hacen, exactamente como ustedes las escriban, ¿sí? Para dar un orden a las exposiciones. Bien, al final, de todas maneras, bueno, pues Lidia puede contestar otras preguntas que hayan surgido a lo largo de su exposición. Otra cuestión, mantener cerrados sus micros, por favor, para poder disfrutar mejor del sonido y de las palabras en la sesión. Bien, sin más, pues doy la palabra a nuestra profesora Lidia Cruzado. ¿Sí? Cuando quieras, Lidia. Muchas gracias, Aurea. Siempre un placer colaborar con vosotros, colaborar con FELUPU. Muchas gracias siempre por la presentación que haces. Y nada, también muchísimas gracias a todas las participantes que estáis esta tarde con nosotras, porque sé que la alimentación es algo que os inquieta y además en cada aspecto diferente del lupus, como en este caso que nos lleva hoy, que es a la función renal, que es algo muy importante para vosotras. Como ha comentado Aura, podéis ir escribiendo las dudas en el chat o escribirlas vosotras en un papel o lo que sea para que no se os vaya olvidando, y sobre la marcha pues iremos contestando, y al final pues también podéis consultar cualquier inquietud o cualquier cosita que se os haya quedado en el tintero, ¿vale? Y con eso pues comenzamos, ¿vale? Vamos a hablar hoy de qué es la nefritis lúpica, porque el término nefritis lúpica puede sonar como algo muy difícil de entender, pero hoy lo vamos a comprender perfectamente. Prevenir la afectación renal en el lupus puede ayudarnos a controlar mejor nuestra patología y puede llevarnos hacia un mayor bienestar dentro de lo que es la convivencia con una enfermedad crónica. El lupus, como ya sabemos, como hemos hablado en otra ocasión y vosotros sois pacientes expertos, es una enfermedad sistémica. Una enfermedad sistémica es una enfermedad que puede afectar a cualquier parte del cuerpo, a cualquier órgano. Y los riñones, en el caso del lupus, son un órgano especialmente muy sensible. Pero con unos cuidados adecuados puede haber un buen pronóstico de la enfermedad, ¿vale? No tenéis por qué tener ningún tipo de miedo, pero sí precaución, respeto y sobre todo quedaros muy bien con todas las cositas que vamos a hablar, ¿vale? ¿Qué es la nefritis lúpica? Pues la nefritis lúpica es la inflamación de los glomérulos, que son como digamos los microfiltros, por decirlo de una manera así un poco más llana que se pueda entender, son los filtros del riñón. El lupus ataca a esos filtros, a esos glomérulos, produciendo una inflamación en el riñón. Sabemos que las enfermedades inmunológicas son enfermedades que cursan por un sistema inmunológico que en algún momento de nuestra vida
se ha desprogramado, por explicarlo de alguna manera, y en lugar de prevenir infecciones o de atacar a virus o a bacterias, ataca a células de nuestro propio organismo. Pues la nefritis lúpica es esa afectación de ese sistema inmunológico desprogramado del lupus que ataca a esos glomérulos, que ataca a esas células del riñón. Entonces, puede alterar la filtración del riñón, pudiendo producir, entre muchos síntomas, lo que es la retención de líquido. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que podemos encontrar? Pues puede haber una inflamación por esta retención de líquido, puede haber una inflamación o una hinchazón de pies, una hinchazón de piernas o una hinchazón de párpados. Hace un tiempo esta parte, en algunas sesiones o en algunos pacientes de lupus, pues vamos hablando del tema de la blefaritis en el ojo, de la inflamación del párpado. Se puede confundir una inflamación del párpado, se puede confundir una blefaritis con esa inflamación por la retención de líquidos que puede provocar ese no buen funcionamiento del riñón, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, pero de todas formas, digamos que es la retención de líquidos más leve que puede ocurrir cuando hay una afectación a nivel renal, ¿vale? Todo lo que es piernas, pies, abdomen es una inflamación que se nota bastante de una manera un poco más grotesca, ¿no? Una manera un poco más severa que la inflamación en el párpado. También puede haber un aumento de peso por esta misma retención de líquidos, que también se puede confundir con una subida de peso derivada de los corticoides porque no haya una buena alimentación por parte del paciente. O también, si es una señal que deberíais tener bastante en cuenta, puede producir una orina como espumosa o incluso en algunos casos puede conllevar que tengan algo de sangre dentro de la orina por ese no buen funcionamiento del riñón. Puede alterar la tensión, la presión arterial. Quizás si un paciente es hipertenso, puede verse muy incrementada ese aumento de presión arterial, pudiendo llegar a ser un poquito más complicado, más peligroso. O en el caso de un paciente que sea hipotenso o normotenso, pues puede encontrarse de pronto con una tensión arterial alta. De todas formas, un poquito más adelante vamos a hablar de lo que serían las banderas rojas, ¿vale? Para que vosotros lo tengáis en cuenta. Y otro síntoma que se puede confundir porque es algo que ya se padece prácticamente a diario por parte del paciente de lupus, es una fatiga o una debilidad, un cansancio extremo en el día a día, ¿vale? Ok, la cuestión es, ¿por qué ataca mi enfermedad, mi lupus? ¿Por qué ataca al riñón? Pues como he comentado, puede atacar a cualquier órgano, puede verse afectado cualquier órgano. María, puedes pasar si quieres la siguiente diapositiva. ¿Cómo se produce esta afectación? Pues los anticuerpos, que sabéis que están por todo nuestro organismo, cuando esa mala programación llega hacia el riñón, no es que esté llegando solamente hacia el riñón, posiblemente el brote de lupus esté afectando a más partes del cuerpo, no solamente al riñón. Pero el riñón es, por un lado, un poco más silencioso que otras partes del cuerpo, como pueden ser brotes a nivel artrítico, como puede ser a nivel de piel, salvo cuando ya el riñón falla y ahí ya sí es algo como más escandaloso, ¿vale? Ya se convierte en un síntoma mucho más agudo, ¿vale? Mucho más agresivo. No todas las personas que padecen lupus tienen por qué tener una afectación renal, pero sí es verdad que la estadística es bastante alta, porque entre el 40 y el 60% de los pacientes de lupus en algún momento de su vida llegan a tener una afectación a nivel renal. Suele aparecer en los 5 primeros años después del diagnóstico, pero también puede ocurrir en otro momento. Estos casos en los que suele aparecer los 5 primeros años, porque en ese primer curso de la enfermedad, cuando la enfermedad está empezando a brotar, cuando la enfermedad está todavía dentro de unos protocolos médicos y farmacológicos en los que todavía no se ha dado con una remisión del paciente, pues ahí es donde puede afectar. O, por ejemplo, yo en consulta me estoy encontrando de hace unos cuantos años esta parte, pacientes muy jovencitos, pacientes con 20 años, que debutan en lupus por una afectación renal. No se da con el diagnóstico hasta que esa persona tiene tal afectación que cuando ya va a urgencias al hospital o cuando ya llega a un estado bastante más complicado, es cuando sí ya hay un diagnóstico de lupus, porque se ve que esa afectación renal solamente responde a una afectación inmunológica.
Vale, está pasando mucho. Desde un tiempo a esta parte ya os digo, me lo estoy encontrando bastante en consulta. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la prevalencia y cuál es el diagnóstico, el pronóstico? Entre 4 y 6 de cada 10 personas de lupus desarrollan esa afectación renal. Pero con el tratamiento, más del 80% conserva una función de sus riñones completamente óptima y adecuada para mantener una vida completamente normal y saludable dentro de su enfermedad. Por eso es tan importante que tengáis en cuenta lo que vamos a hablar hoy de cómo detectar, cómo ver, ya os he explicado la sintomatología, pero también saber esas banderas rojas, a qué tengo que estar yo atenta para esa detección precoz de esa función renal y también saber cuál es el autocuidado y cuáles son las formas esenciales, principales de mantener una buena salud a nivel renal. ¿Vale? Pero antes quiero hablaros un poquito del diagnóstico y el protocolo de control que se debe de seguir una vez que ya tenemos esa afectación a nivel renal. Cuando tengáis esa duda o tengáis esa sensación de que puede haber una afectación renal, tenéis que hablar con vuestro reumatólogo o tenéis que hablar con vuestro internista para que os haga un análisis de orina. ¿Vale? Y entonces en ese análisis de orina lo que se va a tratar de detectar es que haya proteínas en la orina. El detectar proteínas en la orina es un gran indicador a nivel de bioquímica, es un marcador de que no hay una buena función renal. O encontrar células sanguíneas dentro de la harina, de la orina. Esa analítica lo que os tienen que pedir es la creatinina y la urea, que estaréis súper acostumbradas, o hablo en femenino porque generalmente siempre en estas sesiones soléis entrar muchas más mujeres. La creatinina y la urea, si os fijáis en las bioquímicas que os suelen pedir vuestros facultativos, siempre la van a pedir a vosotros, al paciente de lupus, ¿vale? Sería muy complicado que a vosotros no estuvieran continuamente monitorizando esos marcadores bioquímicos. Luego, otra manera de hacer un seguimiento, un diagnóstico, un control de esa función renal es que siempre os hagan un seguimiento de la tensión arterial. Gran parte de vosotras también tenéis un síntoma secundario a la enfermedad que es la hipertensión. Entonces tenéis que tener mucho cuidado, las hipertensas, con mantener un estilo de vida saludable, una alimentación saludable, de manera que intentemos normalizar al máximo la tensión arterial, obviamente obviando los tratamientos farmacológicos, porque sabéis, aunque ahora voy a hablar algo, pero yo aquí en estas charlas no suelo hablar de los tratamientos farmacológicos, ¿vale? Yo suelo hablaros más bien de qué podemos hacer con la parte nutricional. La parte nutricional puede ayudar a normalizar la presión arterial, ¿vale? Luego lo vamos a ver un poquito también eso. Luego también en el caso de que ya hubiese una afectación renal, si posiblemente os vayan a pedir una biopsia, ¿vale? Estos ya son casos que son un poquito más adelantados. Y sobre todo, lo más importante es que sigáis y no saltéis ninguna revisión con vuestro reumatólogo, por si en algún caso ve alterado alguno de estos marcadores bioquímicos y decide mandaros al nefrólogo, que en vuestro caso nunca está de más para que podamos hacer un buen seguimiento, ¿vale? De vuestra enfermedad. Los tratamientos médicos son muy parecidos a los que ya de por sí tomáis por vuestra enfermedad. Cuando hay una inflamación a nivel del riñón, lo normal es que os aumenten la dosis de corticoides y si en ese momento no estáis tomando corticoides, lo normal es que se haga una pauta de corticoides, cuál o cómo, ya os digo que ahí no entro yo porque según, ¿vale? La inflamación, según el paciente y según la evolución que ese paciente tenga. También se controlan con vuestros inmunosupresores o quizá en ciertos casos en los que no estáis con biológicos, pues quizá es el momento para que vuestro médico decida haceros una prescripción de algún fármaco inmunosupresor biológico. Y también otro de los fármacos que se os va a recomendar en el caso de una mala función renal son los antihipertensivos, si no lo estáis tomando ya, os ya he comentado que algunos de vosotras sois pacientes hipertensas, y los diuréticos, ¿vale? Porque protegen el riñón. Entonces, una cosa que quiero que os quede hoy súper clara es que los fármacos no dañan el riñón, todo lo contrario, ¿vale? Protegen al riñón, que suelen ser muchas dudas que soléis tener con el tema de los efectos secundarios. Muchas veces preguntáis, ¿este fármaco, tal fármaco hace caso a vuestros facultativos? Porque saben bien lo que hacen y saben bien cuáles son vuestros protocolos a seguir, ¿vale? No os preocupéis que no va a dañar el riñón. Ok,
¿Cuáles son las señales de alarma que os estaba comentando que debéis de tener en cuenta cuando os preocupe o no sepáis si realmente están funcionando bien vuestros riñones? Pues si algún día aparece una hinchazón repentina en la cara o en los pies. Y cuando digo una hinchazón repentina es que es bastante evidente, ¿vale? No es algo que vaya a ser silencioso. En el momento que falla el riñón, lleva ya como una acumulación, pero en el momento en el que ya no filtra, va a haber un antes y un después en la sintomatología que vosotras vais a sentir, ¿vale? Como he comentado, la zona del párpado es una zona que es muy susceptible de una acumulación de líquidos y todo a nivel facial es una zona muy susceptible de acumulación. También se puede confundir con la cara de luna llena que provoca el consumo de corticoides. Pero cuando hay un hinchazón con edema que tocas y la cara está inflamada, está blandita, también al mismo tiempo hinchazón en los pies, no lo he puesto ahí, pero también hinchazón en las manos. Ahí ya tenemos una señal para tener en cuenta que quizás debo llamar a mi médico, ir a visitarlo o escribirle un email, ¿vale? También cambios en la orina. No es complicado observar cambios en la orina, yo creo que todas las que estáis aquí sabemos de lo que estamos hablando, ¿vale? Si hay algún tipo de coloración, si hay algún tipo de olor, cualquier tipo de cambio es evidente y se ve fácilmente. También ese aumento rápido y fugaz de peso. Hemos hablado en muchas ocasiones, o he hablado también con muchas de vosotras a título personal con el tema del peso. El peso a nivel de lo que es un depósito adiposo es muy progresivo. Cuando hay un aumento de peso rápido por una no buena funcionalidad del riñón, el aumento de peso es muy evidente y muy rápido porque es una acumulación de líquido, ¿vale? Y también esa fatiga intensa o esa tensión alta persistente que he comentado antes. Así que os lo he dicho en muchas sesiones y también en los momentos en los que hemos hecho ejercicio terapéutico, es muy importante saber escuchar a nuestro cuerpo para avisar rápido si puede haber o no puede haber esa mala función de mi riñón, ¿vale? Entonces, ¿por qué afecta el lupus al riñón? Pues ya lo hemos hablado, yo creo que ya lo hemos comprendido, pero ¿por qué hay ciertos alimentos, por qué ciertas sustancias que tengo que retirar de mi alimentación cuando está fallando la función renal? Pues porque cuando los filtros, los glomérulos están inflamados, hay ciertas moléculas que son muy complicadas de pasar. Imaginaros el glomérulo como un colador de cocina, ¿vale? Cuando estamos colando, por ejemplo, un caldito, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo, cualquier tipo de alimento que hayamos cocinado en casa, el agua se filtra y los sedimentos, ¿no? Digamos, todo lo que no cabe por los agujeritos se queda ahí. Y llega un momento en el que necesito limpiar el colador porque ya no pasa más el líquido. Pues eso es lo que ocurre con vuestros riñones. Vuestros riñones, digamos que las moléculas tienen que pasar a través del glomérulo. Siempre se me tiene que atrancar alguna palabra. ¿Qué pasa? Que cuando está inflamado hay ciertas sustancias que cuestan mucho más trabajo que pasen por ahí y pueden hacer que pierdan esa capacidad de eliminar el agua, ¿vale? Entonces, moléculas como el sodio o como el potasio o otros productos de desecho del organismo no pueden pasar por el riñón, por esa inflamación y producen más inflamación aún y producen toda esa retención de líquido, ¿vale? Entonces, el objetivo nutricional es disminuir esa carga renal. Tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir bebiendo agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer para mantener saludable el riñón? Pues vamos a disminuir la carga de esas sustancias que puedan resultar complicadas que atraviesen por el riñón, ¿vale? Otra de las técnicas que no vamos a hablarla del todo hoy, porque ya lo hemos visto en otras sesiones, es controlar la inflamación a través de la alimentación, ¿vale? Y mantener un equilibrio entre líquidos y electrolitos. ¿Qué es esto del equilibrio entre los líquidos y los electrolitos? Aquí es donde entra la sal, el sodio, ¿vale? Y aquí es donde entra el potasio. Cuando hay un exceso de sodio, ese sodio no puede pasar, digamos que por el glomérulo, inflama más el glomérulo y por lo tanto todos esos líquidos que queremos que pasen a través del riñón se quedan fuera,
se quedan en el riñón, inflamándolo más y se quedan fuera. Por lo tanto, se produce esa acumulación de líquido que hemos comentado que es tan tediosa y que es tan potente. También ese exceso de sodio lo que va a hacer es aumentar la tensión arterial, porque el sodio es un mineral fundamental en muchísimas funciones de nuestro organismo, pero ese exceso de sodio puede provocar un aumento de la tensión arterial. En ese sentido, hace ya bastante que no me he reciclado en buscar artículos científicos sobre el funcionamiento a nivel fisiológico del sodio en el organismo, pero es verdad que de hace un tiempo a esta parte, cuando estuve buscando artículos científicos del cómo funciona el sodio y la tensión arterial en el organismo, sí que encontré algunos estudios que sí concluían en que a nivel fisiológico no se tenía todavía claro el por qué el sodio puede producir un aumento de la tensión arterial, pero sí se tenía claro que cuando el paciente hipertenso reduce el consumo de sodio en la dieta, se normaliza la tensión arterial. Cuando estuvimos viendo el tema de la alimentación antiinflamatoria, recordad que otra de las propuestas que hacemos a nivel dietético es reducir el consumo de sodio por algunos otros factores a nivel inflamatorio. Entonces, vosotras desde ya podéis empezar a reducir el consumo de sodio en la dieta, tanto por un buen funcionamiento a nivel renal, como por ese mantener esa inflamación un poquito más leve, o por lo menos intentar mantener la raya cuando estemos en remisión, ¿vale? Luego, por otro lado, el potasio también es un mineral que es esencial en el organismo, pero es un mineral que cuando hay un daño en el riñón pierde capacidad para filtrarlo, ¿vale? El exceso de potasio no se elimina bien entonces en la orina y se acumula en la sangre. El potasio participa en muchas funciones en el organismo, entre ellas la contracción muscular, pero cuando hay ese exceso de potasio dentro del organismo puede provocar que esta situación a nivel renal se alargue mucho más en el tiempo y de ahí que necesitemos hacer una reducción en el consumo de potasio, al igual que en el consumo de sodio. ¿Vale? Entonces, pautas dietéticas para que vayáis apuntando y os llevéis a casa. Hemos dicho que vamos a reducir el consumo de sal. La sal, no solamente estamos hablando de la sal que yo voy a añadir al alimento que yo estoy cocinando en mi casa. Quiero que reduzcáis más bien la sal en observar qué alimentos estamos comprando. Alimentos precocinados llevan muchísima sal, ¿vale? Los embutidos llevan muchísima sal. Y ya también estuvimos hablando con la alimentación antiinflamatoria que era adecuado reducir el consumo de alimentos precocinados y de embutidos por otra serie de sustancias que también conllevan. Entonces, no estamos hablando de reducir la sal que yo le voy a echar a mi comida, pero también estamos hablando que voy a empezar a retirar de mi alimentación otro tipo de sustancias que me puedan estar estropeando toda esa buena intención que tengo de mantener mi enfermedad a raya, ¿vale? El paladar, y también lo hemos hablado en otros momentos, se educa. Cuando voy reduciendo la sal de mi alimentación, ya no me hace falta tanta sal, mi paladar ya se va acostumbrando. Y también podemos buscar el sabor salado dentro del alimento en sí, ¿vale? Por ejemplo, añadir apio a mis cocciones, a mis sopas. El apio provoca un sabor así como un poquito más saladito que hace que ya no tengas que añadirle tanta sal. También hay compuestos completamente naturales que podéis usar para, digamos, combinar o más bien empezar a eliminar un poquito esa sal de mesa, como por ejemplo la sal de apio, ¿vale? Lo podéis encontrar en herbolarios, lo podéis encontrar en algunos supermercados, es completamente natural y puede hacer las veces de esa sal y no conlleva tanto sodio, ¿vale? Otras de las características de las pautas dietéticas que vamos a ver, pero en casi las últimas diapositivas, es ese consumo de potasio, pero quiero que dejemos una cosa muy clara. Si no hay ningún tipo de afectación renal, vosotras podéis hacer un consumo de potasio, de alimentos ricos en potasio, absolutamente normalizado. Las diapositivas últimas que vamos a ver es para una persona que ya tiene diagnosticada una infunción renal con una afectación, con una nefritis lúpica, ¿vale? Me ha parecido muy interesante, además no sabía si hoy tenemos aquí pacientes que ahora mismo estén afectados de nefritis, pero me ha parecido muy interesante que podáis guardar esa información para cuando os haga falta, ¿vale? Eso lo vamos a ver al final.
Vamos a continuar ahora con la moderación del consumo de proteína, porque esto es un tema bastante controverso. Aquí es donde se independiza la nutrición de cada uno de nosotros y donde cada paciente y cada caso es completamente diferente y es un mundo. Cuando no hay una afectación a nivel renal, cuando no habéis tenido ningún problema, todas las analíticas, esos marcadores bioquímicos que hemos hablado salen perfectamente, el consumo de proteína que tengáis vosotras tiene que ser un consumo totalmente normalizado para la población. Pero, ¿quién soy yo? Depende también. ¿Qué edad tengo? Hay ya una perimenopausia, hay menopausia, soy una persona joven y dentro de mi enfermedad puedo hacer una práctica deportiva. Según la edad que tenga y el normopeso que tenga, vamos a consumir una proteína en una cantidad, la vamos a consumir en otra. La pregunta del millón suele ser, pero Lidia, ¿cuántos gramos de proteína que tengo que tomar al día? Y mi respuesta es, no podemos vivir gramando. Lo que soléis comentarme en consulta normalmente suele ser una falta de tiempo, un cuidado de unos niños, un cuidado de unos mayores, un trabajo que tenemos que atender. No podemos estar gramando siempre, pero de todas formas podemos, ahora hay una de las diapositivas en la que os he puesto ahí unas recomendaciones a nivel proteínas, saber cuáles son los gramos en proteínas que tienen los alimentos que estoy consumiendo y desde ya os digo chicas, cerrad los micros, porfa, que hay algún micro abierto y puede hacer que no se escuche bien la conversación. Eso, gracias. Ya está. Bueno, lo que iba comentando, el consumo de proteína. María, por si tú puedes cerrar los micros. Ay, genial, gracias. El consumo de proteína normalizado para la población depende de cada situación, está entre 0,8 y 1,2 gramos, ¿vale? Dependiendo de la patología de la persona y de la situación actualizada, podemos hacer una valoración diferente, pero esto es grosso modo, ¿vale? El consumo de proteína, lo que he dicho, gramar no podemos estar gramando siempre porque nos volvemos completamente locas. Lo que tenemos que hacer es consumir proteína en cada comida que hagamos al día, desayuno, comida y cena. Tiene que haber una ración de proteína. Una media mañana, una media tarde, pues lo dicho, vamos a ver según también quiénes somos cada uno de nosotros, actividad deportiva o no deportiva o edad y situación hormonal que tengamos. Pero mientras tanto, normalizamos el consumo de proteínas. Podemos consumir proteínas a través de la carne. Las carnes rojas, magras, sin grasa, las podemos consumir con moderación una vez a la semana y de hecho es algo completamente recomendable para un paciente de lupus porque en muchos momentos tenemos una serie de situaciones a nivel anemia que podemos perder glóbulos rojos, podemos tener una anemia ferropénica. Es recomendable el consumo. Podemos consumir carnes blancas como el pollo o el pavo, quien ya depende de la cultura de cada uno, de la intención con el consumo carnívoro, podéis consumir conejo. El conejo está considerado una carne blanca por su baja cantidad de grasa y por la calidad del músculo, por la calidad del animal. Pero quiero aprovechar esta sesión que tenemos nosotras hoy para comentaros una situación que viví el otro día en una situación social, pública, en la calle. Las personas que estaban a mi lado, yo no iba con ellas, no las conocía de nada, estaban hablando de algún tipo de patología en la que una persona pues estaba teniendo que tener un consumo, digamos, limitado de ciertos alimentos, de ciertas sustancias. Bueno, más o menos la patología sí la escuché y una persona le decía a la otra que esta persona en cuestión no podía comer jamón serrano porque el jamón serrano era carne roja. Entonces aprovecho esta charla para avisaros, una cosa es el color y otra cosa es la denominación o la clasificación, ¿vale? Las carnes rojas están consideradas las carnes que son un poquito más grasas, como la carne de ternera, la carne de cordero, pero el jamón serrano no es ternera, no es rojo, es rojo por el color de la maduración. El cerdo está considerado como una carne rosa, ¿vale? Es que, bueno, nos pusieron esa denominación, era carne blanca, era carne roja, no terminaban de aclararse, vale, pues la dejaron en medio, ¿vale? El consumo de cerdo es adecuado cuando no hay una afectación a nivel patología. Hoy estamos a nivel afectación renal. Si la hay, poneros en contacto conmigo, ya se hace una alimentación un poquito más adecuada para cada uno a nivel personalizado, pero por norma general es una proteína de buena calidad que podéis consumir.
Vale, vamos con el jamón serrano. Lidia, me acabas de decir que reduzca el consumo de sal, que reduzca el consumo de sodio. Un consumo ocasional con un jamón serrano bueno y reduciendo el resto de sal añadida al resto de alimentos. No podemos comparar un jamón serrano con esa lasaña precocinada y ese nivel de sal que lleva, ¿vale? Ya que estamos hablando del jamón serrano, aviso que leáis bien lo etiquetado, porque hay muchos jamones que cuando los envasan le añaden azúcar. Hoy no estamos hablando del azúcar, pero ya aprovecho, como soy con el jamón serrano, ¿vale? Para que leáis bien lo etiquetado, porque queremos reducir la adición de azúcares, de grasas, y de repente compramos un jamón serrano que pensamos que es solamente un alimento salado y resulta que nos encontramos con que tiene azúcar añadido porque se le añade como antifúngico, ¿vale? Entonces, sigo con el tema de las proteínas y bueno, las carnes ya las hemos dejado, vamos con el pescado. El pescado y el marisco es una proteína de alta calidad que podéis consumir perfectamente, ¿vale? La adicción de sal pues va a depender de la cocción que vosotras hagáis, pero un pescado que esté bien aliñado o que esté bien macerado no tiene por qué tener un alto consumo de sal. Y como proteína es una proteína de muy alta calidad. Y ya sabéis de cuando hemos hablado de alimentación antiinflamatoria que vamos a darle prioridad a los pescados azules por su alto contenido en omega 3. Vamos a consumir también pescados blancos, pero si la recomendación para personas sanas es de 5 pescados a la semana, 5 raciones a la semana, se recomienda 3 blancos y 2 azules, pues nosotras lo vamos a dejar en 3 azules y 2 blancos, ¿vale? Y eso sí sabéis quien había asistido a todas las charlas, que lo repito bastante. La legumbre también es un alimento rico en proteína y el fruto seco también. Pero la proteína de máxima calidad que podéis consumir es el huevo. Y lo ideal sería que consumieseis huevos de su variedad de campero, gallinas camperas, gallinas criadas en suelo. Lidia, tiene que ser ecológico, sería ideal que todas las que estáis aquí pudieseis consumir ecológico, pero quien no pueda consumir ecológico porque no lo tenga cerca o porque la cesta de la compra no lo permita, y más en un momento histórico de subida de precio del huevo, pues por favor, por lo menos que estén criadas en suelo, ¿vale? Que no sean gallinas que estén criadas en jaula, tanto por conciencia animal como porque la calidad de ese alimento no es la más adecuada para vosotras, ¿vale? Luego, por otro lado, el patrón de alimentación que es totalmente avalado por la ciencia, que es la alimentación más antiinflamatoria de todos los tipos de patrones alimenticios que se conocen, la alimentación mediterránea. Y ya lo había escuchado muchas veces que vuestras reumatólogas lo dicen siempre. Y es cierto, porque también es verdad que siempre os digo que la alimentación antiinflamatoria adecuada que tenéis que llevar vosotras es esa que la base nutricional es el alimento antioxidante. Y nuestra alimentación, nuestra dieta mediterránea, su base es el antioxidante, porque es una dieta muy rica en verduras, en frutas y en aceite de oliva, que sabéis que es nuestro top, nuestra estrella a nivel de omega 3, ¿vale? Ya hemos hablado del tema de evitar ultraprocesados, azúcares, y si fuese por mí, ya no solamente ultraprocesado, también evitaría solamente lo procesado, pero bueno, tenemos que adaptarnos a la sociedad en la que vivimos y vamos modificando la alimentación poquito a poco. Hemos hablado del control del potasio. El fósforo, cuando hay una afectación renal, también es un alimento que hay que controlar y que reducir la ingesta. Y muy importante, la hidratación constante para mantener un buen estado a nivel renal y que no llegue esa afectación lúpica al riñón. Algunas de vosotras describís una hidratación diaria adecuada, pero es verdad que otras de vosotras, cuando se hace una intervención o se os realiza una historia nutricional, es verdad que en ese momento os dais cuenta de que no bebéis tanta agua. Entonces hay una cosa que está muy clara. Como decía una gran amiga mía nutricionista, la lavadora no funciona sin agua. Pues vosotras tampoco funcionáis sin agua. Mi recomendación es, bueno, la mía, la normalizada, 1,5 litros, 2 litros al día, una media. Y si no lo conseguimos y no llegamos, hay un truquito que es simplemente coger un botellín o de 50 centilitros o de 75 centilitros y pautarlo según terminar el botellín por la mañana, terminar el botellín antes de la media tarde y terminar el botellín antes de que llegue la noche, alejando la toma un poquito
de la hora de ir a acostarse, porque también sois muchas las que describís cuando empezáis a beber un poquito más de agua, que os despertáis por la noche porque tenéis que ir al baño, que tampoco es lo adecuado, porque necesitamos que durmáis, ¿vale? Y que descanséis para reducir la inflamación. Con De permiso, hecho, Lidia, con dígamelo. permiso, te pregunto, porque dice Beli que cuántos huevos diarios o cuántos huevos a la semana o cuál es la proporción de huevos para Cierto. consumir. Gracias, Beni. Se me pasó completamente. Antiguamente nos decían que no más de 4 o 5 huevos semanales por el tema del colesterol. No le tengáis miedo al colesterol. Bueno, al colesterol sí le tenéis que tener miedo. Quiero decir, a los huevos, porque ya está más que demostrado que podéis consumir incluso 7 y 8 huevos a la semana. Si el colesterol está alto, si reducimos a 5, y si el colesterol sube, posiblemente tenga otra base patológica que no sea ese consumo de huevos. ¿Vale? El huevo es un alimento muy saludable y el huevo es un alimento tan versátil que otro de los grandes males que tenemos hoy en día es la falta de tiempo para cocinar. Y el huevo me lo pone muy fácil para hacer desayunos o para hacer cenas rápidas y ligeras. Así que mi recomendación es que dejéis esa pauta del huevo para la noche, ¿vale? Y si, bueno, si sois jóvenes y deportistas, para la mañana también viene súper bien, ¿vale? Otra pregunta, Lidia. Sí, ¿qué tipo de alimentos son los que llevan fósforo y potasio? Por ejemplo, la Vanessa, que es en este caso la que pregunta, dice que ella sabe que la banana lleva potasio, pero que solamente sabe esto, que si le puedes decir otros alimentos que llevan grandes cantidades de fósforo y potasio. Vale, esas son las últimas diapositivas que os tengo preparadas, ¿vale? Bien. Lo vamos a ver ahora. Ok. María, si puedes pasar a la siguiente, hablaba del descanso. El descanso está considerado como una base fundamental para esa no inflamación o para esa no activación del sistema inmunológico y está totalmente respaldado por la ciencia que la falta de descanso en el paciente inmunológico lleva hacia un brote más continuado y más difícil de salir que el paciente autoinmune que sí descansa a horas suficientes. Es un gran factor de inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? Así que por favor tengamos afectación renal o no, descansemos, por lo menos 7, bueno, 7 yo lo veo poco, 8 o 9 horas todos los días dentro de la capacidad que tengamos nosotras con las rutinas familiares, pero que podemos encontrar esa rutina o pedir al entorno que nos permita tener esa rutina, porque evitar el estrés también es otro factor que lleva a bajar esa inflamación. Igual que sabéis perfectamente que como hábito de vida general, en vosotras es muy adecuado el no someternos a demasiada exposición solar, porque la exposición solar me puede llevar a un brote de lupus, el brote de lupus me puede llevar a esa afectación renal, ¿vale? El ejercicio suave moderado, lo he comentado en muchas otras ocasiones, el gran potencial que tiene antiinflamatorio. Y en el caso de la afectación o del buen funcionamiento renal, hay muchos ejercicios suaves que podemos realizar para potenciar masajes a nivel renal, para potenciar esa entrada-salida de nutrientes en el riñón, esa regulación a nivel nerviosa, esa regulación a nivel circulatoria. Son ejercicios que son muy fáciles, muy sencillitos de hacer y que si lo introducimos como rutina diaria, vamos a tener un mejor funcionamiento renal que si nos estancamos en un sofá con sobrepeso, con falta de movimiento, o no tiene que ser directamente porque haya un hábito sedentario. También lo hemos hablado muchas veces, nosotras tenemos una vida que en demasiados momentos a lo largo del tiempo necesitamos un tiempo de reposo, una convalecencia en muchos de los casos de largo tiempo, ¿vale? Entonces hay ejercicios que me pueden ayudar a prevenir un poquito esta inflamación a nivel o esta afectación a nivel renal, ¿vale? Mantener nuestros controles médicos regulares es fundamental, que no saltéis ninguna consulta. Nos ha pasado a más de un paciente inmunológico que nos hemos encontrado bien porque hemos tenido pues, bueno, una situación un poco más complicada o porque se nos ha ido un poco, porque la neblina nos ha afectado, nos hemos saltado una cita, por lo tanto ya vamos a nueva reprogramación y en ese periodo entre que me la salto y que me reprograman aparece una afectación, ¿vale? Por favor, mucho control con la agenda. Y nunca suspender la medicación sin indicación de vuestro facultativo. Suspender una medicación de un fármaco inmunosupresor o un corticoide sí que me puede llevar a esa afectación a nivel no solamente renal, sino de cualquier otra parte de cualquier órgano de mi cuerpo. ¿Vale? Lidia, Dime. sí. Cristina pregunta que ella nos dice que es muy hipotensa y Ujú. que la nefritis, por la nefritis le han pautado medicación para la tensión.
y que le baja mucho la tensión, se pone mal porque le baja hasta 4 o 5. Vale. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer, no? Vale, en este caso, recordad siempre que no soy médico, entonces tiene que prevalecer siempre por delante de lo que yo diga la pauta del médico. En ese tipo de casos, yo viví una situación muy parecida a la tuya, Cristina, tienes que ponerte en contacto con tus médicos porque la pauta no está regulada a lo mejor y hay que regularla. En el momento en que la pauta esté regulada a nivel nutricional, es más fácil bajar la tensión que subir la tensión, porque esa subida de tensión puede estar provocada por muchas cosas. Quizá tú tienes un consumo reducido a nivel de glucosa, a nivel de hidratos de carbono, quizá tienes una actividad diaria pues, que hay un desequilibrio energético, posiblemente pues eso sea tu enfermedad y que la pauta no esté bien marcada. Entonces, primero tenemos que marcar bien la pauta, porque una pauta a nivel de tensión arterial que no esté bien marcada es verdad que conlleva una serie de sintomatologías que son muy complicadas para el día a día. Así que tienes que ponerte en contacto lo antes posible con tu doctora de cabecera o con tu internista para que se marque bien esa pauta, ¿vale? Para que no sea la pastilla que te hayan, o sea, el fármaco que te hayan recetado el que te esté llevando a esa hipotensión y sino que te lo miren bien, ¿vale? A ver por qué, está ocurriendo esa hipotensión, ¿vale? Pero ya te digo que ahí tengo que ser yo muy cauta porque lo tiene que mirar tu médico, ¿vale? Vamos con el potasio, si queréis, ya que lo estabais preguntando, ¿vale? Si vamos a la siguiente diapositiva, ahí tenéis el contenido en potasio de los alimentos. ¿Qué pasa cuando hay una afectación renal y hay una hiperpotasemia? ¿Habéis visto qué palabra más chula? Me ha salido bien, ¿eh? Esta vez sí. Cuando hay una afectación a nivel renal, tenemos que tener pues, mucha precaución de no llegar a esa hiperpotasemia que, como he comentado antes, pues puede conllevar esa no filtrado del potasio, que el potasio quede alto en sangre, bueno, ya conlleva una serie de situaciones de sintomatología, ¿vale? Nuestra alimentación tiene que ser rica en frutas y en verduras que tengan el contenido bajo. Pero como, bueno, cuando hay una afectación renal, ¿eh? Como comentaba, que esta diapositiva, hacerle una foto, quedarosla de alguna manera, porque os la he puesto aquí para quien le haga falta en el momento que le haga falta. Ya sabéis que me podéis acudir a mí cuando vosotras queráis, pero si en algún momento dado el internista os dice, oye, mira, hay una afectación a nivel renal, creo que deberías controlar un poco más tu alimentación a nivel potasio, pues aquí tenéis un listado de alimentos. ¿Cuáles son esas verduras y esas frutas que tienen un contenido bajo? Contenido bajo significa que sí es la que puedo tomar cuando hay una afectación renal, ¿vale? Pues deberíamos tomar 2 raciones al día de nuestras frutas y, por ejemplo, ahí tenéis los ejemplos, ¿vale? Podemos incluir en la comida, podemos incluir la fruta en la cena y espérate que estoy viendo que no he puesto el tipo, he puesto el consumo. Ah, vale, porque aquí está solamente el consumo, ¿vale? Ahí lo tenéis, simplemente el consumo que tenéis que tener en el día a día. 2 raciones de fruta al día, una ración en crudo y otra ración puede ser cocinado, puede ser en conserva, ojo con la adición de glucosa en las frutas en conserva, por favor, échale un buen ojo, que no tenga adición de glucosa, porque ahí ya os está metiendo la pata, ¿vale? Hay algunas que sí son en frutas naturales. A ver si lo he puesto en la siguiente. Sí, la siguiente lo he puesto, ¿vale? Las verduras. Vale, y ahí tengo la fruta, disculpadme el despiste, ¿vale? Porque es que yo decía, lo he puesto en algún sitio. En la siguiente diapositiva tenéis ese listado que os digo de frutas y verduras que son bajas en potasio, ¿vale? Ahí tenéis la cebolla, la cebolleta, el puerro, ojo, que aquí nadie se me confunda porque se le está dando mucho muy platillo a la cebolla y el ajo con el tema del SIBO, pero vamos a separar las cosas. Aquí no estamos hablando de SIBO. Podemos hacer un consumo de cebolla y de ajo absolutamente normalizado, salvo que de pronto alguien aparezca, pero yo tengo SIBO. Bueno, pues ya tenemos que hablar de otra historia, ¿vale? Podemos consumir puerro, podemos consumir pepino, rábanos, champiñones. Ahí tenéis una lista de frutas que la intención no era leer una diapositiva llena de frutas o llena de recomendaciones, sino que vosotras podáis quedaros con este listado, ¿vale? Así que lo dicho, si queréis hacerle una foto, queréis hacer un pantallazo con el ordenador, absolutamente ningún problema. Y en el caso
de que te queráis mantener una función renal normalizada, y oye, mira, que es que yo quiero, Lidia, el potasio me has dicho que es necesario en el organismo, pero yo quiero hacer una reducción porque ya una vez parecía que iba a dar como un poco de inflamación el riñón. Pues aquí tienes una larga lista de frutas y verduras que puedes consumir con normalidad en tu día a día, ¿vale? Sin tenerle ningún tipo de miedo, ¿ok? Podemos pasar, ¿verdad? ¿Le habéis hecho una foto, un pantallazo o cualquier cosilla? ¿Vale? Luego, por otro lado, tenemos el contenido medio de potasio. Una cosa es contenido bajo, podéis consumir con normalidad, y otro es contenido medio de potasio. No hay afectación renal, lo puedo consumir con total normalidad. Repito, estoy saliendo de una nefritis, ya una vez estuvimos a punto, pero parecía que se normalizó la función renal, entonces ahí vosotras si tenéis que hacer un consumo un poquito más ocasional, ahí os pongo 2-3 veces por semana, ¿vale? Y ahí tenéis esas verduras que pueden ser las que tengan un contenido medio de potasio. Esas judías verdes, tenemos también los pimientos verdes y los pimientos rojos, la espinaca. Tened en cuenta que todos los alimentos que estáis viendo aquí son alimentos que son fundamentales cuando yo puedo llevar una alimentación completamente normalizada. Son esa base de antioxidantes que siempre os propongo para una alimentación antiinflamatoria. ¿Vale? Entonces vamos a distinguir bien de quién es paciente renal y quién no es paciente renal y tiene que consumir todo tipo de frutas y verduras, porque cuanto mayor sea la variedad del consumo, más nutrientes van a llegar al organismo y mejor va a funcionar el organismo a nivel fisiológico. ¿Vale? Hacerle una foto también, hacerle un pantallazo, lo que vosotras veáis más adecuado, ¿vale? Y pasamos a la siguiente, que vamos aumentando el consumo, el contenido en potasio. Fijaros que si no hay ninguna afectación renal o si hay una afectación renal leve, no tenéis que tener ningún miedo. Habéis visto las listas tan grandes que os he preparado y fijaros ahora 3 líneas. ¿Vale? Solamente tiene un contenido alto en potasio, la acelga, la espinaca, el brócoli, las coles de Bruselas, que ya mismo estamos en tiempo, la calabaza, la chiribía, quien la haga también en ensaladitas, que están muy buenas y se pueden hacer unas cocciones muy ricas con la chiribía, o alcachofa, la alcachofa, pero en conserva. Esas son las que tienen un contenido alto en potasio. También aquí habrá algunas personas que estamos hablando de reducir el consumo en potasio por la función renal, pero oye, que a lo mejor tenemos aquí a personas que por otro tipo de afectación de la patología o de otra patología, que estamos muchos autoinmunes, quizás necesiten un consumo más elevado, consumir alimentos ricos en potasio, pues aquí los tenéis, ¿vale? Ok. Siguiente, alimentos con contenido muy alto en potasio, que aquí vienen los plátanos, que antes estabais comentando, ¿vale? Estos son los que sí que tenéis que tener muy en cuenta dentro de una afectación renal y dejarlos completamente de lado hasta que la función renal se haya normalizado completamente, ¿vale? Tenemos los guisantes, los champiñones, que quizás no los conocíais con ese contenido alto en potasio, siempre suele ser el plátano o la banana, el que se lleva como rey del potasio. El apio que antes proponía para reducir ese consumo en sodio, fijaros que ese apio sí tiene un poquito más de potasio. La espinaca cruda, la acelga, la calabaza, aquí sí está el ajo por su contenido en potasio, pero tenéis que tener en cuenta que cuánto ajo tenéis que consumir para que os pueda aportar un gran contenido en ajo. ¿Vale? Aquí el ajo es meramente informativo, porque en realidad son muchos ajos los que tenéis que consumir para que haya afectación. O sea que el consumo de ajo sí se podría normalizar un poquito más. ¿Vale? Fijaros que los aguacates siempre os los propongo como alimento antiinflamatorio maravilloso. Aquí, en un caso de una nefritis lúpica, sí tendríamos que reducirlo durante un tiempo bastante importante. Y esas chirimoyas que tanto os gustan en esta época del año que estamos ahora en una buena época de chirimoya, bueno, pues esa chirimoya en caso de nefritis tendríamos que dejarla un poquito más de lado. Las frutas secas que tanto os propongo por las tardes también, ¿vale? Y el cacao, que sabéis que yo siempre le hago tanta fiesta al cacao, porque sabéis que siempre lo propongo mucho como antioxidante, como alimento antiinflamatorio. Bueno, en el caso de tener una afectación a nivel nefrítica, sí tendríamos que dejarlo un poquito más de lado, ¿vale? Entiendo que le habéis hecho una foto o que habéis hecho un pantallazo, ¿vale? Bueno, pequeña noción, solamente ahora para el sodio, ¿vale? La mayor parte del sodio que nosotros consumimos suele ser en esa adición que nosotros realizamos de los alimentos con el salero de meso. Vamos a reducir progresivamente esa sal que añadimos.
pero los alimentos que más sal conllevan suelen ser los embutidos. Esa reducción de embutidos debe de ser tanto por esa cantidad de almidones, que también ya está demostrado que el almidón produce esa inflamación de bajo grado, no el almidón, los almidones añadidos pueden ayudar a esa inflamación de bajo grado, pero también por esa adición de sal, y los embutidos también le están añadiendo, y lo hemos hablado en otras charlas, glutamato monosódico, que es un potenciador del apetito y un potenciador del sabor que es altamente inflamatorio. Así que yo creo que os acabo de dar muchísimos motivos para que empecemos a reducir el consumo de fiambre y de ciertos embutidos, ¿vale? Los panes de supermercado. Algunas de las que estáis aquí a lo mejor no me habéis escuchado todavía hablar del tema de los panes de supermercado, pero otras de las que estáis aquí sabéis que lo repito hasta la saciedad. El tema gluten es muy controvertido y el tema gluten nos lleva a otra charla completamente diferente y ya lo hemos hablado en otras charlas. El gluten en sí, aparte de que, bueno, produce inflamación de bajo grado, pero el problema que estamos teniendo con el pan, se le está dando esa indicación al gluten del gluten, no es solamente el gluten, son las harinas de mala calidad y las adicciones a las sustancias que se le ponen a los panes del supermercado. Sal, azúcar, grasas, una serie de aditivos que están ayudando a esa inflamación. Y gran parte de la sal que vosotros consumís, del sodio que vosotros consumís, lo estáis consumiendo en alimentos que no estáis dando ni cuenta, porque no lo estáis percibiendo como ese alimento, uy, qué salado está esto, pero lleva un gran contenido en sal. Entonces vamos a comprar los panes, porque el pan es un alimento que lleva ligeramente un poquito de sal. Vamos a comprarlo en obradores buenos y de calidad y de cercanía a nuestro domicilio y vamos a dejar de comprarlo en la gasolinera o en las grandes superficies. ¿Vale? Las salsas comerciales llevan mucho sodio. Las conservas del pescado llevan mucho sodio. Entonces vamos a comprar los pescados buenos, de buena calidad, y vamos a hacer nosotros los pescados en casa. Las conservas de las latas de atún, por ejemplo, que sabéis que en muchas ocasiones sí lo recomiendo, vamos a ver ese atún, esa marca que yo estoy comprando en casa, porque hay mucha diferencia entre la calidad de un producto y la calidad de otro. Vamos a tratar de encontrar productos que sean bajos en sodio o productos que sean de una buena calidad y que no se le haya tenido que añadir mucho sodio al producto para disfrazar un poco el sabor que tiene mi producto. Y otra especificación de cómo la alimentación tiene muchos matices, porque cuando hablamos de una alimentación a nivel de alimentar a la microbiota intestinal, a nivel probiótica, hablamos mucho de los encurtidos, pero para el paciente nefrítico, para el paciente que queremos reducir el sodio, tenemos que reducir el consumo de encurtidos, ¿vale? Que tan buenos son a nivel microbiota intestinal, un alimento tan probiótico, pero es un alimento que tiene un alto contenido en sodio. Y obviamente vamos a dejar de consumir snacks vacíos, patatas fritas y ese tipo que no son ni alimentos, ¿vale? Y que lo único que están haciendo es dar unas calorías vacías, un alto porcentaje en sodio, pero no me están alimentando absolutamente nada. Y ya por último, vamos a tratar de hacer los calditos nosotras en casa con ese mismo alimento que ya le va a dar ese sabor sin echarle esa sal. Y vamos a tratar de no comprar los caldos precocinados, porque esos caldos precocinados sí tienen un altísimo contenido en sodio. Si aprendemos a leer la etiqueta y vemos bien, el contenido en sodio suele ser muy elevado. De hecho, el otro día una señora en consulta me comentaba que cuando ella hace en casa lo que aquí llamamos nosotros en Andalucía el puchero, lo que llamáis en otras partes llamáis el cocido, ella le añadía un brick de caldo que compraba en el supermercado al suyo, que supuestamente tiene que ser que sería casero. Entonces yo le dije, vamos, pues, ¿por qué no mejor aprendemos a hacerlo completamente casero y no le añadimos ese alimento precocinado con alto contenido en sodio? En este caso no era un paciente nefrítico, pero sí era un paciente inmunológico que no me interesaba para nada ese consumo de sal, ese consumo de sodio de una forma completamente precocinada, ¿vale? Vamos a dejar de comprar los purés ya hechos en la calle, las cremas de verdura hechas en la calle, vamos a cocinarlas nosotras. Y esa sal que se le añade, vamos a empezar a reducirla, que lo vais a notar muchísimo, o lo que os digo, vamos a utilizar otro tipo de alimentos que nos van a hacer que a nivel de paladar ya no me haga tanta falta ponerle sal, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Quiero que le hagáis otra foto.
porque ahí os he dejado los alimentos ricos en proteína. Hay un pequeño matiz con el lácteo, porque sabéis que cuando hablamos de alimentación antiinflamatoria os suelo recomendar dejar de lado el lácteo, pero el lácteo que venga de la vaca, menos el yogur natural. Porque el yogur natural, si hay una tolerancia intestinal, que en vuestro caso no suele haber, bueno, sí suele haber a veces grandes problemas, ahora que lo digo, pero que la cuestión es que si toleramos bien el yogur natural es un alimento probiótico muy alto en proteína, ¿vale? La pregunta del millón siempre suele ser, Lidia, ¿puedo consumir yogur griego? Aquí hay otro matiz, porque el yogur griego es muy alto en proteína y ahora se ha puesto de moda porque estamos en un momento en el que la proteína está cogiendo mucha importancia a nivel poblacional, son muchas las informaciones las que se está mandando sobre el consumo de proteína. El yogur griego es un yogur normal al que se le añade un poco más de nata para que sea más cremoso. Por lo tanto, se le añade más calorías y por lo tanto es un alimento hiperproteico porque tiene más proteína al añadir esa nata. Pero claro, para los que no os interesa coger peso porque hay un consumo de corticoides o porque hay una cierta edad, va a hacer que tengáis un poquito más de peso. Mejor un yogur natural que un yogur que sea griego. Ahora con esto de, vienen muchos pacientes, oye, pero es que el yogur griego que yo tomo es light, tal, es que le han bajado las calorías porque se le ha puesto leche en polvo. ¿Vale? Que esta es otra de las preguntas del millón. Pero, por ejemplo, una forma de enriquecer una crema de verduras para no añadir tanta sal es añadir un poquito de queso bajo en calorías y bajo en sal. ¿Vale? Le da una textura diferente, le da un sabor diferente y no hay que echar tanta sal a la cremita de verdura. Lidia, con permiso. Sí, Sí, sobre el kéfir te pregunta Simona que qué puedes decir sobre el kéfir. vale, muy buena pregunta, porque los pacientes inmunosuprimidos no deberíamos consumir kéfir. Un alimento que durante tanto tiempo se ha dicho, y es verdad que es tan bueno para la salud porque es un alimento probiótico natural, hay recientes estudios científicos que por lo que se ve, se ha demostrado que en pacientes inmunosuprimidos no es adecuado porque al venir de la espora de un hongo, pues parece que nosotros los inmunosuprimidos podemos tener un poquito más de afectación a la hora de desarrollar ciertos hongos, ciertas bacterias o, o ciertas levaduras. Entonces la recomendación es no tomar kefir y tomar yogur natural. Otra Estos pregunta. Sí, son estudios muy perdóname. recientes. Sí, Dime. perdóname, Lidia. Otra pregunta. Nos dice Patricia, con brote de lupus ahora y afectación renal confirmada en biopsia, leve, pero con algo de cronicidad. He perdido bastante peso y hago ejercicio habitual. Estoy hecha un lío con respecto a los alimentos a usar para engordar, pero sin abusar de las proteínas. Vale. Lo que tenemos que... ¿Qué nombre me habéis dicho que era ahora? Perdóname. Patricia. Vale, Patricia, habría que hacer una supervisión. ¿Cuál es tu consumo a nivel de hidratos de carbono? Y complementar un poquito a nivel de hidratos de carbono, porque es verdad que ahora sí tienes que tener una supervisión bastante estricta a nivel de proteína, pero esa ganancia no es necesario que sea solamente a nivel proteína. Como haces deporte, pues se ve que tu intención es mantener y ganar más masa muscular, pero tendríamos que mirar si hay un infrapeso, tendríamos que ver cuál es tu consumo a nivel de energético, a nivel de hidratos de carbono y aumentar un poquito la ingesta a través tanto de hidratos de carbono, y habría que ver cómo lo hacemos, como a través de ácidos grasos esenciales. Habría que hacer pues eso, supervisión de esas mismas imágenes que os he puesto ahí, de cuáles son los alimentos que son muy altos en potasio, retirar los que sean a nivel de ácidos grasos, como puede ser, por ejemplo, el aguacate y el fruto seco, pero irnos para otros que sí nos puedan dar eh, una caloría de forma saludable. Por ejemplo, es que no me lo sé de memoria porque son muchas patologías, son muchas tablas, pero habría que echar un vistazo, por ejemplo, a nivel del cacahuete, ¿no? A ver cómo está de fósforo y de potasio el cacahuete y ver si es adecuado para ti y podemos buscar otro tipo de alimentos. Pero sobre todo quiero que mires a ver cuál está siendo tu consumo a nivel de hidratos, porque también si estás haciendo deporte y has perdido mucho peso, no sé si quizá estás teniendo un desbalance a nivel energético y estás gastando mucho más de lo que estás comiendo, ¿vale? Entonces tendríamos que igualar, incluso subir un poquito el consumo de energía en comparación con lo que tú estás gastando, ¿vale?
Creo que más o menos. No te he dicho alimentos exactos porque habría que mirarlo, pero que haya más o menos contestado tu pregunta. Sí, no, bien, bien, Lidia, gracias. Bueno, yo ya simplemente me queda deciros que tener una nefritis lúpica no significa perder una calidad de vida, porque es un apartado más a nivel patología dentro de todo lo que engloba vuestro cuadro clínico. Es otra situación que debemos de pasar dentro de todas esas situaciones que nos lleva a una enfermedad crónica, pero que es algo completamente transitorio. Bien acompañado por vuestros facultativos, bien acompañado por una alimentación y por un autocuidado, es simplemente un camino que tenemos que recorrer, salir de esa situación y continuar intentando mantener nuestra patología a raya. El control médico, la alimentación, esa vida emocional saludable y equilibrada, esa calma y ese aprender a vivir de una forma plena, que es la intención que tiene este proyecto de FELUPU, enseñaros a llevar todo ese tipo de situaciones adelante, puede hacer que no tengamos por qué llegar a una afectación renal, pero como también lo hemos hablado en otras ocasiones, como sabemos que la enfermedad autoinmune puede afectar en muchos momentos de nuestra vida por otras circunstancias completamente ajenas a nosotros, pues si ese momento llega, hay que tratar de haber llevado una vida lo más saludable posible para que la afectación me llegue de una forma más leve o que sea más fácil de pasar ese trance. Así que tenemos que aprender a educarnos dentro de nuestra enfermedad, tenemos que aprender a cuidarnos, ese autocuidado, como decía antes Aurea, y tenemos que aprender también a compartirlo con otros pacientes para que cuando yo haya pasado una situación, pues a lo mejor otro paciente pueda tener ese alivio, pueda tener ese acompañamiento, pueda tener una gran ayuda. Y para eso estamos las asociaciones. Así que tenéis que tener en cuenta que el cuidado, el autocuidado, es un acto de amor hacia mí misma y también hacia el resto de las personas que tenemos alrededor. Así que todo lo que aprendáis, todo lo que vivís, os invito a compartirlo con otras personas y seguro que a alguien podéis ayudar un poquito cada día. Así que si tenéis más dudas, aquí me tenéis, que no me voy. Aquí Vanessa pregunta que si utiliza miel en vez de azúcar, si es correcto, para endulzar. Sin pasarse, es súper importante dónde compramos la miel, ¿vale? Una miel que esté completamente pasteurizada porque o por lo menos que tenga un control sanitario adecuado, porque la miel es un alimento muy, muy rico, ¿vale? Es un alimento muy natural, es un alimento que no está tratado, pero por eso mismo es un alimento que es muy contaminable. Entonces la miel siempre la tenéis que comprar sellada. ¿Vale? Una miel en un establecimiento, lo digo porque yo sé que mucha gente que fabrica su propia miel y bueno, me ha venido mi tío y me ha traído este tarro de miel de su pueblo y tal. El paciente inmunológico tiene que tener mucho cuidado que no tenga una contaminación que pueda llevarnos a que, bueno, porque el organismo se reaccione, porque haya algún tipo de bacteria o lo que sea y podemos entrar en brote. Lo que es a nivel de consumo de glucosa, pues sustituir el azúcar blanca por la miel es adecuado, como comento, porque es un alimento que no está tratado. El problema que tenemos con el azúcar blanca es que está hipertratado, pero la miel no deja de ser un alimento que solo aporta glucosa. Y la glucosa en exceso, bueno, en exceso no, la glucosa se metaboliza en energía para el organismo y si no me hace falta energía en ese momento, se metaboliza en forma de grasa, ¿vale? Así que un consumo moderado de esa miel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra curiosidad o cuestión que quiera trasladársele a Lidia, por favor? ¿Ha quedado todo muy clarito? Parece que sí. Sí, en este caso no hay ninguna pregunta, ninguna otra cuestión. A ver, aquí hay otro caso, aquí, pero, a ver, Lidia, si hay algún producto de herbolario para bajar el colesterol sin llegar a las pastillas. Lo que os he dicho antes, es que aquí en estas cosas yo tengo que ser muy cauta porque estamos muchas personas polimedicadas. A una os recomiendan una pastilla para el colesterol, a otra otra, y el lanzar yo una recomendación de algo natural sería muy osado, porque no sé si luego podéis
coger esa recomendación de otra manera, quitar la pastilla, que luego se complica la situación. Así que prefiero que este tipo de cosas siempre lo recomiende directamente vuestro médico. Ellos también conocen muchos remedios naturales y muchos de ellos, cuando nosotros como pacientes le proponemos el no tomar tanta química a nivel farmacológica porque estamos polimedicados, ellos mismos nos hacen recomendaciones bastante buenas. De todas formas, lo que sí que te lanzo es que échale un vistazo a ver el consumo de fibra, el consumo de fruta, a ver el consumo a nivel de grasas que estás teniendo, a ver si a nivel dietético podríamos reducir un poco. No porque queramos reducir la molécula a través de un fármaco o un producto natural, sino porque reduzcamos un poco la molécula a nivel dietético. Ojo, el colesterol alto no es solamente de la persona que a lo mejor se ha alimentado con mucha grasa y con que no come fibra y tal, que muchas veces es una disrupción de los receptores del colesterol y lo tenemos elevado en sangre, incluso personas que tenemos una alimentación muy saludable, muy equilibrada. De hecho, muchas de vosotras podéis encontrar con la sorpresa de llegar el momento de una perimenopausia o una menopausia, manteniendo la misma alimentación de siempre, la misma actividad física de siempre y manteniendo una alimentación muy equilibrada, de repente que a lo mejor aparezca el colesterol por las nubes. Que ahí lo que hay que hacer es volver a hacer otra analítica, a ver la siguiente, meses después, hay que hacer un control a ver si se normaliza o no se normaliza. ¿Vale? Que a veces puede pasar, incluso personas que nunca han tenido el colesterol alto y que de repente, ¿por qué ha subido tanto? Vamos a echar un vistazo de qué es lo que ha pasado ahí, ¿vale? Miriam dice que lleva un año diagnosticada con nefritis lúpica y que a veces se siente más hinchada de lo que es normal, que si ella pregunta si podría ser por los corticoides. Puede ser por la nefritis en sí, si todavía está activa, puede ser por los corticoides perfectamente, puede ser una inflamación de bajo grado independiente, bueno, independiente no, totalmente dependiente de que hay un lupus porque, bueno, pues hay un estado de estrés, de ansiedad fisiológica que se está manteniendo en el cuerpo y también puede ser que tendrías que igual hacerte un estudio dietético, hacerte tú misma, si quieres, un diario dietético, a ver si también en la ingesta, porque si tienes una nefritis con un año de evolución, seguro que estás teniendo una vida muy, muy tranquila, sedentaria, porque no puedes hacer mucho movimiento a nivel de actividad física. Es que a lo mejor esa inflamación también es porque has cogido peso a nivel de que has perdido músculo y has ganado grasa. Habría que mirar todas esas cosillas. No, que Simona dice que en ese momento que tú estabas hablando de lo del kéfir se desconectó y que no escuchó la respuesta. Yo le Vale, estaba contestando que hay determinados estudios recientes que han demostrado que no es tan beneficioso para nosotros. exacto como El pensábamos, paciente ¿no? Ujú, inmunosuprimido, cuando ujú. tenemos fármacos inmunosupresores, sabéis que al tener esa inmunosupresión hay determinados fármacos. Y perdonarme. El paciente inmunosuprimido, algunos tenemos una farmacología que tenemos lo que se llama el fármaco diana, ¿vale? Que se va directamente al, digamos, esa parte, ¿no? Esa célula del sistema inmunológico que nos está metiendo la pata, cada uno con su patología. Sabéis que yo tengo una patología diferente al lupus, yo tengo una enfermedad de Crohn. En la enfermedad de Crohn es un tipo de linfocito el que ataca mi intestino y vosotras tenéis otro tipo de linfocitos, que si no recuerdo mal creo que eran los tipo B, que son los que os atacan a vosotros. El resto del sistema inmune es necesario, ¿vale? Es necesario. Pero muchos de nuestros protocolos nos anulan todo el sistema inmunitario completo. Entonces el kéfir es un hongo que es probiótico, que es saludable, pero no deja de ser un hongo y por lo que se ve, pues puede provocar una mayor proliferación de otro tipo de bacterias, como puede ser, por ejemplo, la cándida. Y ya de por sí la cándida es un problema bastante habitual en el paciente inmunológico, tanto a nivel de candidiasis vaginal, candidiasis intestinal, tenemos muchos problemas a nivel de disbiosis en la boca y puede provocar que muchas de esas situaciones haya sido por la mezcla de fármaco inmunosupresor con consumo de hongos como el kéfir. Yo he consumido muchísimo kéfir natural en un pasado, pero claro, estoy hablando de hace cuando yo lo cultivaba en casa, estoy hablando de hace más de 15 o 20 años, que no tenía ni idea de que esta situación se podía dar. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Otro tipo de alimento probiótico, como por ejemplo el yogur natural. Hacer incluso el yogur vosotras mismas en casa o yogures ecológicos que tampoco se suben tanto de precio y la relación beneficio para el organismo es bastante adecuada. Muy bien.
Muchas gracias, Lidia. Pues me A parece vosotras siempre. que ya está todo respondido, Todo está dicho. todo dicho. Muchas gracias de nuevo por tu presencia y tu exposición. Y nada, darle las gracias también a todos las y los que han estado aquí esta tarde. Y un poquito lo que decía Lidia, multiplicar este conocimiento con amistades, con pacientes, con no quedarse con esto, sino que transmitirlo en las asociaciones, con otras pacientes y poder así multiplicar el conocimiento, ¿sí? Y nada, pues muchas gracias a todas y todos. Y Lidia, muchas gracias a ti. A vosotras siempre, Y Aurea. sí, y quedamos aquí, pues nada, para prestos para una próxima sesión que esperamos contar con todos vosotros, ¿sí? Pues nada, muchas gracias y buenas tardes, noches para todos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por participar y un beso muy grande para todos.